¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Puntos de Vista aquí en el canal de la Cámara de Diputados, como es habitual, para conversar las grandes temáticas que están marcando el debate público en nuestro país, el debate político también, y quiero presentarles a nuestra invitada de hoy, porque vamos a abordar, por lo demás, un aspecto que ha estado muy presente en las prioridades, por lo más de las discusiones. Nos referimos a esta potencialidad de la reforma del sistema binominal, proyecto que ya comienza a generar controversia, diferentes puntos de vista, y eso es el espíritu, por lo más, que nos anima siempre en nuestro programa acá por las pantallas del canal de la Cámara de Diputados. Estamos junto a la diputada Paulina Núñez. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y la verdad es que ha estado no solamente contingente ahora, sino que hace bastante tiempo. Así es. Que se viene conversando de poder reformar nuestro sistema electoral, y yo creo que hoy día ya tenemos al menos un acuerdo en que se debe cambiar. Efectivamente, y eso es la primera consulta que quería hacerle, diputada. ¿Dónde ve usted la necesidad de efectuar un cambio antes de entrar ya en el aspecto más probablemente de las diferencias que ustedes están apreciando con la nueva mayoría, pero la inspiración de lo que es la necesidad del cambio del sistema político? ¿Usted lo ve como un aspecto prioritario? Sí. ¿Por qué? Lo veo prioritario porque hoy día, por ejemplo, cuando uno enfrenta elecciones, es verdad que la ciudadanía cada vez tiene menos posibilidades de elegir. Es decir, se enfrenta a pactos con dos candidatos, en donde además siempre hay uno que es más fuerte que el otro. Son pocos los distritos, las circunscripciones en donde la cosa está pareja, y por lo tanto va disminuyendo incluso la intención, la motivación que tengan las personas para ir a votar. Muchas veces uno en campaña escucha, pero si ya sabemos, por ejemplo, en mi caso, yo tenía era más fuerte que mi otro candidato, ¿cierto? Claro. Por algo gané, pero sí los ciudadanos me decían, no, Paulina, si estáis lista, yo no voy a ir a votar. O a su vez a candidatos con menor apoyo, no marcan por ellos porque se sabe, ¿verdad?, un poco el resultado en forma anticipada. Claro. Y eso es muy malo. Eso es muy malo porque, lógicamente, que tendrán que llegar los mejores, tendrán que llegar aquellos que la ciudadanía quiere, por supuesto, pero ojalá que haya una mayor cantidad de competencias, y creo que hoy día un cambio a un sistema proporcional, más allá de las diferencias que podamos tener por sectores, es la primera beta que facilita la mayor participación ciudadana y teniendo una inscripción automática. Exacto. Ahora, dentro de lo que ha sido esta figura del proporcional inclusivo, etcétera, ha tenido ya varias denominaciones o apellidos en el poco tránsito de lo que ha significado, por lo menos, ya el conocimiento de la opinión pública, de lo que el gobierno por lo menos está pensando. ¿Cuáles son los aspectos, diputada, que usted comienza a observar como controversiales, o al menos que requieren de una discusión, de ponerle paños fríos, de no acelerar tanto el tranco, según lo que ustedes también han planteado? Bueno, hoy día, en cuanto a la gran diferencia, porque hay cosas que estamos convergiendo y que realmente ya estamos por fin todos de acuerdo, porque recordemos que esto hace bastante tiempo que se viene conversando. Incluso hoy día partidos como la UDI, que estaba bien reacia, se ha abierto a discutir y analizar. Pero hay un tema que nos hace mucho ruido a nosotros también como sector, como coalición, el tema de tener distritos impares. El tema de tener distritos impares creemos que es un traje a la medida, y cuando estamos discutiendo grandes reformas al sistema electoral, a cómo vamos a elegir a nuestra autoridad, no puede entonces transformarse en un proyecto que vaya a beneficiar directamente al gobierno de turno. Acá tenemos que ver un proyecto que vaya a beneficiar al país, que vaya a beneficiar a la institución del Congreso, y que derechamente, ¿cierto?, le dé mayores posibilidades a la ciudadanía. Y a lo mejor para aquellas personas que no están viendo y que no saben de qué significa esto, no estamos hablando de beneficiar a determinados, por ejemplo, distritos impares, que el otro día escuché a un diputado que pensaba que era eso, sino que no, estamos hablando de que en vez de elegir a 2 diputados por distrito, se elijan a 3, o en vez de elegir a 4, se elija a 5, en fin, porque además el redistritaje también lo que hace es unir, ¿cierto?, distrito. Por ejemplo, en mi caso, en la circunscripción de Antofagasta, tenemos distrito 3 y 4, y en este caso los distritos quedarían unidos, según el proyecto que está presentando el gobierno, y en definitiva el distrito sería igual que la circunscripción. Hoy día uno podría decir, da lo mismo ser diputado o ser senador respecto a la representación, respecto incluso cuando nosotros hablamos de los recursos que se van a destinar, no es menor, porque no es menor, ¿cierto?, tener 2 o 3 oficinas parlamentarias que a lo mejor tener 5, que va a ser lo que va a implicar hoy día representar al final a la región, y las mismas distancias. Y lo que sí yo soy súper crítica respecto a que esta cuestión es una realidad, o sea, hoy día con lo que cuesta trasladarse, por ejemplo, en mi caso yo me regreso todos los jueves a mi región, no solamente en la semana distrital, porque ahí está mi casa, yo soy de allá, yo vivo allá. Pero además de eso, yo creo que es importante en estos días que uno tiene, que al final son 6 o 7,
recorrer las 4 comunas de un distrito a recorrer ya las 9 y entendiendo las distancias que hay. Entonces, yo creo que ahí hay que empezar a conversar en el redistritaje y en los distritos impares. Ahora, muy ligado a esto, diputada, se ha planteado que las regiones comienzan a perder quizás fuerza desde el punto de vista de la representación que evidentemente también puede tener la región metropolitana en cuanto evidentemente a la cantidad de personas, el peso político, la concentración, etcétera. Estamos ahí ya en otra discusión también más profunda. Pero ¿cómo usted observa? ¿Cuál es la percepción en torno a que con una modificación de lo que se está hablando, las regiones puedan salir beneficiadas o perjudicadas? ¿Cómo lo evalúa? No, yo creo que efectivamente vamos a salir perjudicadas y es porque uno lo ve, por ejemplo, en estos días hay un par de proyectos de acuerdo que yo presenté que son, por supuesto, de exclusividad, de iniciativa exclusiva de la presidenta y por algo vamos por esa vía, pero hoy cuando uno recolecta las firmas se da cuenta que los de Santiago son bien reacios y son proyectos netamente con mirada regional, como por ejemplo la descentralización tributaria. Lo presentamos con 10 diputados de distintos colores políticos, pero todos de regiones. Desde Iván Fuentes, Gabriel Boric, Kenabla, Alejandro Santana, en fin. Entonces ahí uno se da cuenta que tenemos los mismos sentimientos, las mismas demandas, pero cuando se requiere de algún diputado que diga, oye, vamos a sacar recursos de Santiago o del centro y lo queremos llevar a regiones, ahí por supuesto que al final cada uno, y como tiene que ser, representa su zona y dice, no, en realidad a mí no me conviene, o por ejemplo, un diputado de Temuco me decía, no, o sea, yo no tengo empresas como para que me puedan dejar recursos allí, claro. Y por lo tanto a mí sí me interesa que la billetera nacional sea robusta para que nos pueda llegar recursos a nosotros que no tenemos este desarrollo. Y por supuesto que el hecho de tener más diputados, ¿cierto?, de regiones o un número equitativo responde a eso, a que cuando uno requiere el apoyo de determinados proyectos, los de Santiago, indistintamente del color político, se unen. Claro, claro. Ahora, me quedo dando vuelta a lo que usted plantea, diputada, en torno a probablemente que estos parlamentarios en el corto plazo puedan también asumir una carga territorial tremenda. Sí. Esto va a implicar también, ¿creen ustedes, mayores esfuerzos, no solo económicos, sino logísticos, que finalmente, claro, se traducen en lo económico, pero logísticos, de representación territorial, y en eso ahí apelo también a la experiencia que usted ha tenido políticamente en su región. ¿Cómo finalmente multiplicarse para estar ahí presente en trabajos que requieren, por lo demás, de esa constancia en el tiempo? Y a veces porque aunque uno quiera, aunque uno tenga los recursos, aunque esté la logística, no vas a alcanzar o vas a poder ir a una comuna, por ejemplo, cada 2 meses. Entonces, se produce también esta distancia de la ciudadanía, en donde la ciudadanía no entiende muchas veces. Yo creo que también es una labor nuestra hacerlo entender cada vez más, pero que los parlamentarios estamos para legislar. No tenemos la labor de un concejal, de un alcalde, de un consejero regional, pero también es cierto que cuando una persona tiene un problema va a recurrir siempre a la autoridad que sienta más cercana, y nosotros tendremos la labor con nuestros equipos, los distintos distritos, de poder prestar un apoyo de gestión, de asesoría social, derivar a otros servicios, en fin. Pero es importante porque al final del día las personas quieren ver a su autoridad, quieren tenerla cerca, quieren que esté en su comuna, y uno puede hacer un tremendo esfuerzo, insisto, yo lo hablo porque hago esto de ir todos los jueves. Claro. Y a una región lejana. Y entonces vas 2 días, en donde además un fin de semana tratas de estar con tu familia, descansar, pero también vas a todas las actividades que te tienen preparado el fin de semana y que las personas te invitan. Entonces, realmente hoy día hacerse cargo en distritos que van a transformarse en región, creo que eso no sería prudente por eso mismo, porque la ciudadanía va a tener al final sus autoridades más lejanas. Y eso es así. Ahora, en este sentido, diputada, entramos también en lo que ha sido el debate de mayor cantidad o no de parlamentarios, desde el punto de vista que también puedan cubrir mayores espectros de representación de diversa índole. ¿Cuál es, a su juicio, el punto central en ese tipo de discusión que ha estado muy marcada por Sí, mira, es muy cierto que hoy día la ciudadanía, si uno le pregunta a cualquier señora en la calle o cualquier señora, no va a querer aumentar parlamentarios. Sí. O sea, yo en eso concuerdo, eso es una realidad, pero también hay un alto porcentaje de la ciudadanía que está por producir un cambio en el sistema electoral. Es decir, dejar de lado ya, eliminar el binominal, y eso también la ciudadanía lo tiene que ir entendiendo para poder producir un cambio, y sobre todo si es proporcional, más moderado, en fin, como sea, pero proporcional, se requiere de un aumento parlamentario, porque estamos hablando con lo que decíamos recién, sí, aumentar un diputado, ¿cierto?, o un senador por distrito, por circunscripción, en definitiva un escaño más. Pero yo lo que creo que es importante es que el número que hoy día ha presentado el proyecto sí es exagerado. Ya. O sea, de hecho nosotros como Renovación Nacional con la ADC teníamos un proyecto en donde era mucho menos el número de diputados y mucho menos el número de senadores, porque tampoco respondía al redistritaje que hoy día está haciendo la nueva mayoría. Y ahí es donde yo creo que tenemos que empezar a conversar para, por ejemplo,
llegar a un aumento, pero que no sea tan exagerado, llegar a un redistritaje, pero que no sea un traje a la medida. Y yo creo que también es importante ir explicándole a la ciudadanía que si vamos a eliminar el binominal, eso sí produce un aumento de diputados y senadores. Es muy fácil salir en los medios diciendo, no, nosotros no estamos por aumentar los diputados, no estamos por aumentar los senadores. Claro, porque es lo que hoy día yo creo en cualquier encuesta la mayoría de los ciudadanos quieren. Es lo más popular. Es lo más popular, pero no es lo real. No es lo real y responsablemente uno tendrá que entonces explicar que por eliminar el binominal se requiere entonces aumentar un número moderado de parlamentarios. Diputada, ¿cómo está proyectando usted lo que van a ser las sucesivas semanas en torno a lo que sea la intensidad también de esta discusión? Algunas plantean desde la nueva mayoría la necesidad de ir agilizando el tranco debido también a la respuesta y compromiso que el gobierno ha tenido, el Ejecutivo con la ciudadanía. Me imagino que ustedes están ahí manteniendo también los ritmos, pero ¿cómo está proyectando lo que va a significar los cronogramas, los plazos que a algunos les preocupan tanto? Bueno, yo creo que aquí esto, y lo dijo el otro día Cristian Monker, estamos en la Comisión de Constitución, tiene que salir rápido, tiene que salir, digamos, en un año al menos, porque después viene año electoral y uno también tiene que ir preparándose o directamente tiene que entender que no podemos estar acomodándolo de que según lo que dependa a un diputado, a un senador, a un sector u otro. Entonces creo que este año es importante para poder sacar adelante este proyecto, pero también con la claridad de que, por ejemplo, y lo sabemos porque el propio ministro lo manifestó, no estamos para poder enviar una votación en general, por ejemplo, antes del 21 de mayo. Yo creo que hoy día estas grandes reformas requieren de grandes acuerdos, no requieren de retroexcavadoras, no requieren de pasar una planadora, sino que de lograr un acuerdo, porque además estamos todos en una posición de que se requiere un cambio, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió con la reforma tributaria, en donde muchos estábamos muy reacios a determinado, y hasta el día de hoy yo creo que en el Senado eso va a ser no solamente una gran discusión, sino que ahí se va a cortar, por supuesto, el asunto, y en este caso no, en este caso estamos todos por cambiarlo, pero hay que revisar redistritaje, número parlamentario, el tema de la ley de cuota, por ejemplo. Entonces acá hay una posición distinta que nadie va a evitar que esto vea la luz, al contrario, pero tiene que ser este año, creo yo. Bueno, estamos llegando ya prácticamente al final de la conversación, diputada Núñez, ¿y cuál es su visión de la ley de cuota? Bueno, yo soy, sí, mire, yo siempre he dicho, y es un poco hasta de carácter, algo personal, es mi opinión, ¿cierto? A mí no me gusta que nos regalen nada. Yo creo que el tema de la igualdad es un tema de que tiene que ser igualdad, pero no por ser mujer, nos acomoden o nos den más recursos, o, en fin. Pero sí es cierto que si seguimos con este sistema es imposible emparejar la cancha. Es cosa de ver cada una en la sala. Es imposible si seguimos con esto. Entonces, creo que fijar una cuota de un 40 es demasiado. ¿Y por qué? Porque además, si estamos buscando un sistema que le dé oportunidad a los independientes, que le dé oportunidad a movimientos, que le dé oportunidad a los pequeños partidos, entonces ellos mismos les va a costar y no van a cumplir con ese 40. Porque faltan mujeres en política. Yo creo que también esto tiene que ir de la mano con una reforma a la ley de partidos políticos, con directamente políticas públicas que incentiven la participación de la mujer en política, pero poner una cuota de un 40 creo que es irreal, o sea, no, es casi imposible cumplirlo. Y sí me parece importante dar una mayor retribución a aquellas mujeres que hayamos ganado, porque el esfuerzo es distinto. El esfuerzo es distinto y no que llegue a uno, que llegue al partido para que el partido a su vez lo reinvierta y siga apoyando, por ejemplo, a mujeres que se van formando desde la autoridad local, concejales, la alcaldesa, en fin. Vallas que fueron superadas y que siguen siendo superadas, que algunas veces son considerables por lo demás. Sí, no, es cosa de ver la sala. Sí, yo de repente cuando dice no es tan necesario, bueno, echemos un vistazo entre nosotros y veamos si es necesario. Bancas con una diputada, bancas con 2 diputadas, bancas sin diputada, entonces es real. Diputada Núñez, le quiero agradecer mucho esta conversación franca, amena por lo demás, de este tema que algunas veces está marcado por un tecnicismo, no es cierto, político denso, pero que en la medida que nosotros podamos ir permeando para que las personas vayan comprendiendo también parte de lo que es la dimensión, sin lugar a dudas va a ser un tremendo aporte. Así que muchas gracias, diputada. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato con más puntos de vista para que nos esperen.